Hola amigos, bienvenidos a Diversión con Biología. Hoy tocaba otro vídeo, pero voy a saltarme mi propio esquema porque me veo en la obligación moral de hacer este un poco antes de tiempo. Y es que últimamente he tenido la ocasión de hablar con distintas personas cultas e inteligentes cuyo concepto de la evolución está un poco confundido. Y eso, no os voy a engañar, me molesta bastante, llamadme loca. Creo que hay varias causas por las que la evolución no se entiende bien, pero las más importantes son, por un lado, nuestra visión antropocéntrica del universo y de la vida en general, que nos hace pensar que la vida tiene un significado mayor que la propia vida en sí misma. Y, por otro lado, creo que mezclamos conceptos científicos con creencias y pseudociencia, todo mezclado en un batiburrillo final que hace que la gente tenga una visión ligeramente distorsionada de lo que es la evolución y sus procesos. Así que, hoy vamos a hablar de la evolución. La evolución de las especies no es un concepto nuevo. Algunos de los antiguos griegos ya postulaban que las especies debían provenir unas de otras desde una especie original, aunque no supieran exactamente cuáles eran los mecanismos que funcionaban en ella. Anaximandro propuso que los primeros animales vivían en el agua y que nosotros, los animales terrestres, fuimos generados a partir de ellos. Empédocles, además, escribió acerca de un origen no sobrenatural de los seres vivos, sugiriendo ya hace más de 2000 años que la adaptación no requiere un organizador ni una causa final. Pero no fue hasta 1859 cuando Darwin revolucionó la biología con su libro El origen de las especies, donde plantea por primera vez la evolución como una teoría científica y postula algunos de sus mecanismos de acción. En honor a la verdad, debemos decir que Darwin no estaba solo y que Wallace, el gran olvidado, también postuló una teoría similar más o menos sobre la misma época. Supuestamente estaban en contacto y cada uno conocía el trabajo del otro. Por eso Darwin se adelantó y sacó su libro antes de que Wallace pudiera hacer público el suyo. Aunque, en realidad, la teoría de la evolución siempre ha estado flotando en el ambiente. Pero la Iglesia hacía que fuese muy difícil postular este tipo de ideas que chocaban de lleno con las creencias religiosas de la época. Bueno, y de nuestra época. La teoría de Darwin estaba basada en 7 principios básicos. 1. Los actos sobrenaturales del creador son incompatibles con los hechos empíricos que observamos en la naturaleza. 2. Toda la vida evolucionó a partir de unas pocas formas simples de organismos. 3. Las especies evolucionaron a partir de variedades preexistentes por medio de la selección natural. 4. El nacimiento de una especie es gradual y de larga duración. 5. Los taxones superiores evolucionan a través de los mismos mecanismos que son los responsables del origen de las especies. 6. Cuanto mayor es la similitud entre los taxones, más estrechamente relacionados se hallan entre sí y más corto es el tiempo de su divergencia desde el último antecesor común. Y 7. La extinción es principalmente el resultado de la competencia interespecífica. Esta idea original tenía bastantes lagunas, porque, por un lado, Darwin no sabía nada de genética, ya que hasta Mendel y sus guisantes no se propondrían los mecanismos por los que las especies adquieren variabilidad, y porque además Darwin aceptaba algunos de los principios que eran falsos, como la teoría evolutiva de Lamarck, quien postulaba que la función hace el órgano. La teoría de la evolución de Darwin-Wallace también ha evolucionado con el tiempo a la luz de nuevos descubrimientos en genética y el ADN, alimentándose de otras disciplinas que Darwin no sabía siquiera que pudieran existir. En la actualidad, la teoría de Darwin se ha convertido en la teoría sintética de la evolución, desarrollada y ampliada por varios científicos, algunos de ellos muy reconocidos como Ernst Mayr o Julian Huxley, y que se basa en los siguientes principios. Las unidades de la evolución son las poblaciones de organismos, mientras Darwin pensaba que la unidad evolutiva ocurría a nivel de especie. La variabilidad genética de las poblaciones se produce primero por la mutación, que es un proceso aleatorio, y luego por la recombinación genética, que es el resultado de la reproducción sexual. El mecanismo que modela la evolución es la combinación de la selección natural con la deriva genética. La especiación es el proceso por el cual una población se separa genéticamente del resto de poblaciones dando lugar a una especie diferente, que puede producirse por aislamiento geográfico o por aislamiento reproductivo. Y además, las transiciones evolutivas de estas poblaciones suelen ser graduales. Esto es lo básico que tenéis que entender sobre la evolución, pero lo más importante que debemos comprender es que las especies no se modifican a voluntad.
No es como decía Lamarck que la función hace al órgano, sino que las variaciones se producen de manera aleatoria. Un 70% de las mutaciones que ocurren en los organismos son perjudiciales. Solo nos queda un 30% para mutaciones neutras o positivas. Con lo cual, en realidad, normalmente las cosas van a peor. Solo en unos pocos casos las cosas van a mejor. Y como digo, es aleatorio. La mutación no es el único proceso de introducción de variaciones en una población, ya que los animales que tenemos dos sexos y nos reproducimos mediante reproducción sexual, al generar nuestros gametos recombinamos nuestros genes de manera diferente, así que cada vez que se genera un óvulo o un espermatozoide es diferente genéticamente de los padres y de los otros gametos que podemos obtener. Esto hace que siempre haya nuevas combinaciones de nuestros genes, así la selección natural puede actuar sobre las más beneficiosas o las más perjudiciales. Por último, recordad que la evolución no es solo una teoría, sino que a lo largo de la historia se ha comprobado científicamente que ocurre. Los estudios más importantes se han realizado con nuestra amiga la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, cuya tasa de reproducción es tan rápida que en poco tiempo podemos ver las variaciones que van ocurriendo en las poblaciones. Pero también ha habido estudios con polillas y con un montón de animales diferentes. Así que os quede claro que la comunidad científica no tiene dudas sobre la existencia de la evolución, aunque sigamos llamándolo teoría. Aunque sí hay controversias sobre cuáles son sus procesos más importantes o los mecanismos de acción. Algunos opinan que la evolución actúa sobre las poblaciones, otros piensan que actúa sobre los genes, como el famoso Richard Dawkins, y otros sobre los individuos. Aunque lo que está claro y los datos empíricos lo avalan es que la evolución existe. Es un hecho. Y esto es todo por hoy. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre la evolución, o al menos os hayan quedado claros algunos conceptos básicos. Muchas gracias por vernos y seguir disfrutando de la ciencia.